capítulo a capítulo, página a página, irla meditando. De algún modo tiene relación de las relaciones de Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios y su familia. Cuenta incluso. Efectivamente. Hola, bienvenidos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este es el primer programa de la tercera temporada de Al Pan Pan. Y es para nosotros un gusto, después de un intervalo bastante largo, y nos disculpamos por eso, regresar a sus hogares. Soy Jorge Domínguez, soy el editor del periódico Nuestra Voz, el periódico hispano de la diócesis de Brooklyn. Y como siempre, está aquí conmigo en este programa el que responde a mis preguntas, el padre Tomás del Valle. Bienvenido, padre. Bien hallado, Jorge, y bien hallados toda nuestra audiencia que nos sigue. ¿Desde cuánto tiempo ya? Hace casi 2 años. Exacto, sí, estamos en la tercera temporada. Nos soportan por las noches, somos un somnífero para ellos, pero también dulces sueños. Así que esperamos que tengamos buenos ratings para poder seguir compartiendo al pan pan y al vino vino. Bueno, usted está hablando de ratings y está hablando también de algo interesante. Por lo menos creo que la parte interesante la podemos poner, porque nuestro propósito, como usted sabe, es dedicar los próximos programas, toda la temporada, a hablar de la Biblia. Un tema que es interesante y que usted conoce, vamos a decir, de primera mano. Porque según tengo entendido, ha estado 56 veces en Tierra Santa. 56 veces en Tierra Santa, 54 con grupos y 2 exclusivamente solo. Esos 2 solos fueron en dos viajes muy interesantes y muy importantes. Fue cuando fue el Papa San Juan Pablo II y cuando fue el Papa Francisco, donde, sobre todo el de Juan Pablo II, en que los palestinos y los israelíes se estaban dando besos y uno pudo entrar en rincones que nunca más en la vida he podido volver. Pero me lo conozco, es más, a veces me da vergüenza, le decía a mi madre, que he ido más veces a Tierra Santa que he vuelto a España desde que estoy en Nueva York. Exactamente, pero bueno, traía esto a colación por el hecho de que nuestro público supone que usted como sacerdote conoce la Biblia, pero usted ha hecho estudios específicos sobre la Biblia, usted es un especialista en el Nuevo Testamento, usted ha dado cursos sobre la Biblia y además ha estado 56 veces, digamos, en el lugar de los hechos. Y no solamente conocer la Biblia, porque muchas veces cuando nos concentramos en el caso concreto de la Biblia, podemos entenderla, pero más interesante y más importante es conocer no solamente el texto, sino el contexto donde esa Biblia, donde esas acciones, donde esa historia, donde esas luces, esas sombras ocurren. Y ese contexto, usted que se sabe de memoria el contexto, porque ha estado muchas veces allí, lo puede dar muy bien, evidentemente, y eso es lo que queremos, precisamente. Bueno, lo hemos recibido. Me lleva aquello que el diácono Felipe nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra con el administrador de la reina de Cusa y le encuentra leyendo a Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le contesta, Señor, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar sencillamente a nuestra audiencia, a nuestro público, qué es la Sagrada Escritura o qué es la Biblia. Y es un tema, como yo decía antes, interesante, padre. Y una cosa que le quería comentar. Hace unos meses, una revista de estas revistas populares que hace cualquier cosa para llamar la atención, publicó una lista de libros que según ellos estaban sobrevalorados y que realmente no había que tomarse el trabajo de leer. Y por supuesto, uno de los libros que incluyeron, y es para causar escándalo, por supuesto, es la Biblia. Digamos, ¿qué usted respondería a alguien que le dijera que la Biblia ya se incluyó en una lista de libros que no hay que leer? Bueno, es la mejor propaganda que nos están dando, porque basta que un medio de comunicación diga una cosa para que produzca el efecto contrario. Basta que diga, no vayan a ver tal película, y entonces todo el mundo va a ver tal película. No lean este libro, entonces todo el mundo va a leer ese libro. Y en segundo lugar, el que redactó la noticia, con todo el respeto, no tiene ni la más remota idea de lo que es la Biblia. De lo que es, no es un libro. Y esa es una de las cosas que vamos a dialogar. Bueno, por ahí queríamos empezar. ¿Qué cosa es la Biblia, padre? Una biblioteca. Una biblioteca. La palabra Biblia viene del griego, el plural de biblos, libros. Eso es lo que significa. Que desde el primer libro, el libro del Génesis, al libro del Apocalipsis, para nosotros los cristianos, y digo los cristianos católicos y ortodoxos, son 73 libros. Para los judíos son solamente el Antiguo Testamento. Para los cristianos nacidos de la Reforma son 6 libros menos.
sea, 67 libros. Pero como quiera es una biblioteca, una amplia biblioteca en la cual encontramos historia, encontramos poesía, encontramos consejos, encontramos hechos, aventuras, la aventura de David, las aventuras de David, las aventuras de Salomón, las aventuras de Sansón, una serie de cosas. Pero sobre todo es la historia de un pueblo y la historia es vista a través de la luz de la fe en un Dios único, de la fe en un Dios que se acerca a nosotros a través de Jesús de Nazaret y de esa fe que se va extendiendo grandemente en todo el mundo. Y padre, y es también la historia de una relación, digamos, entre ese pueblo y Dios, ¿no? Es la evolución de esa creencia, de esa imagen de Dios, o sea, un Dios que se va revelando a través de la historia, ¿no? Efectivamente. Es la Biblia, la biblioteca, yo siempre me prefiero decir siempre la biblioteca, hay que leerla con un espíritu de fe. No podemos buscarle simplemente el aspecto dogmático o el aspecto geográfico o el aspecto arqueológico, porque puede variar, sino es la historia de una fe, la historia de una llamada y de una respuesta. Llamada a la vida, empezando en Adán, llevando la respuesta a través de la promesa de salvación, a través de la llamada a salir de tu tierra, sal de tu tierra, le piden a Abraham, la salida, la llamada a extenderse por todo el mundo, Jacob con sus 12 hijos se van a extender, pero es siempre ese diálogo y esa fe, que la experiencia religiosa de una comunidad. Bueno, empezamos bien, empezamos por el principio, el título, que significa Biblia, de qué trata el libro, y ahí lo estaba usted diciendo a grandes rasgos. La tercera pregunta, por supuesto, es ¿quién lo escribió? Un montón de gente. Primero, las etapas. El texto que tenemos es el resultado final de un proceso que tardó a veces 300, 400, 500 años. Y eso es interesante porque hay mucha gente que piensa que alguien se sentó y escribió el libro. Y lo primero, y eso para mí es tan importante que usted lo diga, no es un libro, es una biblioteca. Es una biblioteca. Entonces es un conjunto de autores. Efectivamente. El proceso es bien interesante. Primero, la experiencia de un hecho que ocurre, que impacta y que deja al protagonista, el hombre, la mujer, los deja en shock. Eso se va asentando en la memoria colectiva, en la memoria personal y en la memoria colectiva. Se convierte en tradición oral. Se convierte primero en el impacto en tradición oral. Y después de un largo proceso y de unas largas vicisitudes de exilio y demás, se convierte en texto escrito. Pero desde que se escribe el texto hasta el inicio donde ocurrió la experiencia, puede haber 300, 400 años. Y luego, sobre todo, como hay tradiciones orales, la tradición oral del norte, la tradición oral del sur, la tradición oral de tal tribu, la tradición oral de tal otra, hay tres grandes tradiciones. O sea que no es solo un compendio de libros, No, sino que además esos libros son el compendio de varias tradiciones orales. De varias tradiciones orales. Y esas tradiciones orales son el compendio de un impacto. Por ejemplo. Sí, eso es bueno. Un ejemplo concreto de eso que usted está diciendo. Los que vivimos en Nueva York en septiembre 11 del 2001. Prácticamente eso nos impactó la caída de las Torres Gemelas para el resto de nuestra vida. Claro. Todavía no se ha escrito un texto detallado exactamente qué fue lo que pasó. Está en su consciente colectivo. Ya empiezan a contarse, todavía prácticamente han pasado 17 años, es muy poco tiempo. De aquí a 30, 40 años empezarán ya a correrse las leyendas, a correrse las historias, y dentro de 100 años o 200 años, cuando se ponga por escrito lo que ocurrió en el 2001, han pasado un transcurso de 100 años. Un ejemplo bíblico. Moisés saca al pueblo de Israel, después de haber vivido un proceso al pueblo de Israel lo saca de Egipto y lo lleva supuestamente al monte Sinaí para poder ofrecer sacrificios a Yahvé, para poder ofrecer sacrificios a un Dios que no da el nombre, porque el Dios de los judíos es un Dios que no tiene nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, por eso el judío le tiene tanto respeto a la palabra Dios. Yo soy el que soy, le ha mandado a Moisés, saca a mi pueblo que está esclavo, llévamelo a la... Entonces,
Él puede sacarlos después de un proceso de 10 grandes calamidades. Pero cuando uno lee las 10 grandes calamidades, uno piensa, eso fueron, una se acabó, otra continuó las 10 plagas. Es un proceso de varios años. Claro. Entonces, eso se queda en el subconsciente del judío. Sale al monte, sale al desierto, cruza el mar. ¿Cómo lo cruzó? Solamente Dios sabe. Y probablemente cruzado, según algunas de las teorías, por el mar de las cañas. Hay que recordar una cosa muy importante. Moisés era guía de caravanas. Sabía sus caminos. Y en el desierto nadie se tira al camino si no es con un guía. Padre, esos puntos me parecen súper interesantes. El hecho del impacto de este hecho importante que es la salida de Egipto y cómo eso se va a reflejar en la literatura posterior. Pero además quiero volver también sobre el detalle del nombre de Dios o de un Dios sin nombre, que es muy interesante también. Pero lo vamos a hacer después de una pequeña pausa comercial. Los esperamos de vuelta en un minuto. Gracias. Estamos en el primer programa de la tercera temporada de Al Pan Pan y estamos como siempre hablando con el Padre Tomás. Y Padre, cuando lo interrumpí porque nos íbamos a la pausa comercial, estábamos hablando de dos cosas. Estábamos hablando de cómo se transforma un impacto, o sea, cómo impacta un hecho en una tradición literaria bíblica, muchos años después, cómo es ese proceso. Y segundo, era un detalle que le quería recordar sobre el nombre de Dios. Pero empecemos por el impacto. Usted estaba hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto a través del desierto hacia el Sinaí. Eso le impacta, primero que no salió todo el pueblo, porque muchas veces tenemos la idea de que salieron todo el bonche, salieron. No, es como por ejemplo ocurriría hoy en día al pueblo cubano que está en los Estados Unidos. El día que haya un cambio en la situación de la isla, no van a volver todos. Claro que no. Y lo mismo ocurre con los centroamericanos, lo mismo. Ese es parte del proceso de la naturaleza humana. Van a volver algunos. Pero no todos. Pero no todos. Entonces, los que salieron se van a quedar siempre con ese impacto. Hemos sido bendecidos por Yahvé, hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido bendecidos por el Altísimo, que nos ha permitido liberarnos de nuestra esclavitud, y eso se lo van a pasar a los hijos. Por eso se cuenta, no sabemos exactamente cuántos años estuvo en el desierto, se pone el número 40 años. O sea, toda una generación entera cambió de salir de la esclavitud a llegar a la libertad. Eso lo van viviendo. En el desierto no tenían máquinas de escribir, en el desierto no tenían computadoras, en el desierto se tiene lo imprescindible para sobrevivir. Cuando ya están asentados en la tierra prometida, van a empezar a pensar, van a empezar a recordar y van a transmitírselo a sus hijos. Recuerda que tu padre era un judío errante, nos dice la Escritura, y Jesús se lo repite en algunas ocasiones. O sea, empezar a recordar, para después en una segunda etapa empezar a transcribir después del exilio. Cuando el primer exilio de Babilonia se largan, por así decir, entonces a la vuelta con Esdras y Nehemías hay que poner por escrito todas nuestras experiencias. Entonces por eso toman experiencias de la tradición, de las tres grandes tradiciones, de la tradición sacerdotal, de la tradición yavista, de la tradición elogista. Es líos más complicados. Llegaremos a esos temas en su momento. Por ejemplo, una cosa curiosa, si lees el comienzo del libro del Génesis, hay 2 narraciones de la creación. Exacto, claro. ¿Por qué? Porque han tomado una tradición, han tomado otra. ¿Por qué? Porque querían guardar la memoria, ya no, porque se han convertido ya en pueblo sedentario, ya no son el pueblo nómada. Hay que ir conservando las cosas. ¿Por qué? Porque está la palabra viva, el recuerdo vivo de Yahvé hacia su pueblo. Claro, el pueblo se establece, construye ciudades, hay una civilización judía. Correcto. Y ahí es cuando es importante recobrar la memoria y los orígenes de ese pueblo, evidentemente, ¿no? Efectivamente. Y padre, pero hablamos del autor, hablamos de cómo se escribió, hablamos de que es un compendio. Y quería ir a algo muy básico. Hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia esencial? El Antiguo Testamento podríamos decir que es el conjunto de la biblioteca que nos habla de la promesa de Dios y de la presencia de Dios en medio de nosotros. El Nuevo Testamento es el conjunto de la biblioteca en que nos habla del cumplimiento de esa promesa en Jesús de Nazaret. Y normalmente los cristianos
los católicos, tenemos una idea clara del Nuevo Testamento. Quiere decir, hay 4 evangelios, son la narración de los hechos de la vida de Jesús y después son la vida de las primeras iglesias y tal. Pero el Antiguo Testamento, ¿cuál es la historia que recorre el Antiguo Testamento? La historia de la humanidad. Así diciéndolo en palabras breves, tomando como símbolo a un pueblo y tomando la relación de Dios con el pueblo, la relación de Dios con la comunidad, la relación de Dios con individuos particulares. Entonces, en varios bloques hay que dividir ese testamento, ese testimonio, esa herencia. Los 5 primeros son la piedra angular, la piedra básica sobre la cual la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, Los 5 libros. ¿De dónde tomamos esos libros? Y ya entramos al tema, un poco las traducciones. De la traducción al griego hecha por los 70 sabios de la ciudad de Alejandría. Entonces ellos... ¿De qué época estamos hablando de esta traducción? Estamos hablando padre? como 150, 200 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Hacen la traducción en Alejandría del Pentateuco. Del Pentateuco. De todos los libros de todos los libros de la Biblia judía. Momento. Porque se dio un fenómeno que nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, podemos entender un poco. Debido al exilio, a uno de los exilios, el pueblo quedó fuera. Hubo comunidades judías fuera del ámbito de lo que es la zona de Israel, la zona de la Palestina, que dicho sea de paso, el nombre de Palestina solamente aparece en el siglo II después de Cristo. No hay ningún documento del Nuevo Testamento que hable de Palestina, que describa Palestina. ¿Por qué? Porque después de la revolución de Bar Kokhba en el 125, Adriano, el emperador, destruye completamente Jerusalén, construye una nueva ciudad, Elia Capitolina, y le cambia el nombre a la Judea, que era la provincia romana, y le pone el nombre, el gran insulto para los judíos, la tierra de los filisteos, Palestina. Palestina, claro. Y así ya se va a conocer desde el siglo II hasta nuestros días, hasta el 29 de noviembre de 1947, en que se crea la partición de Palestina. Un lado judío, un lado palestino, un lado árabe. Pero mientras tanto, esa es la... Claro. Pero bueno, el Antiguo Testamento es la tradición del pueblo judío, mientras que el Nuevo Testamento es la historia de los inicios del cristianismo, evidentemente. Sí, prácticamente podríamos decir la historia vista, la figura, el mensaje de Jesús vista en 4 visiones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿los cristianos no tenemos que leer el Antiguo Testamento? No, es como pretender construir una casa desde el 4º piso. O sea, la figura y el mensaje de Jesús viene a responder a las promesas y a las esperanzas del Antiguo Testamento. Viene a responder, hay que recordar, cuando el hombre se aparta de Dios, Adán y Eva, el Señor ya les promete un perdón, y les promete a alguien que les va a liberar. Entonces va a estar siempre, hasta el día de hoy, va a estar siempre en el pensamiento del judío esa liberación, y ese Mesías, ese ungido, que es el que nos va a salvar. Para nosotros ese ungido es Jesús de Nazaret. Entonces el Nuevo Testamento, pero claro, ¿ungido de qué? ¿Por qué? ¿De qué viene? Hay que conocer todo lo que es la aspiración de todo el pueblo, la aspiración de toda la humanidad de un Salvador. Y padre, usted que conoce bien el tema y que ha estado 56 veces en Tierra Santa, ¿qué Biblia leen nuestros hermanos mayores en la fe, como los llamó Juan Pablo II, los judíos? El Antiguo Testamento, o sea, ¿Desde Génesis? Desde Génesis hasta Malaquías, el último profeta. Están el bloque del Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos. O sea, dividido en diversos bloques. Pero evidentemente para los judíos el Pentateuco es la base. Centro, es la base de todo. Va a ser, para Jesús también va a ser, que él bien claro dice, no he venido a abolir la ley. Ni los profetas. Ni los profetas. Y de hecho la transfiguración, el milagro de la transfiguración en el Tabor, ¿por qué escoge Moisés y por qué Elías? Elías. Porque es la ley y los profetas. Y la síntesis de la ley y de los profetas es la figura de Jesús, con todo su mensaje, con toda su presentación. Entonces, ¿cuál es el valor para un cristiano o un católico? ¿Cuál es el valor de leer el Antiguo Testamento? Ver la presencia y la actuación de Dios
en la historia de la humanidad y ver cómo hemos ido respondiendo o nos hemos ido apartando. O sea, es como te digo, no se puede construir, no se entiende el mensaje de Jesús si no es con relación con el Antiguo Testamento. Que nos tenemos que ir a una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar, usted se refirió al principio de que nosotros leemos una Biblia con tantos libros y nuestros hermanos cristianos de la Reforma lo leen con otros libros. Yo quiero ir a eso y a los idiomas en que se escribió la Biblia. Okay. Es otro tema súper interesante y tenemos aquí a la persona apropiada para responder esas preguntas, el padre Tomás del Valle. Así que después de esta pequeña pausa los esperamos de regreso, no se lo pierdan. Cuando nos despedimos, padre, antes de la pausa, yo le dije que le iba a preguntar sobre las lenguas de la Biblia, en qué idioma fue escrita la Biblia y algo que de algún modo tiene relación y que usted mencionó hace un rato, y es que los cristianos de la Reforma, los hermanos separados, como lo llamamos, leen menos libros de la Biblia que nosotros, los católicos, que la Biblia nuestra tiene unos libros más. Y eso tiene que ver con el idioma. Quería hablar de eso. El problema es relativamente sencillo. Los primeros textos se escribieron en hebreo y en arameo. Y así era lo que se hablaba, lo que se leía, lo que se rezaba en lo que llamamos hoy en día la Tierra Santa, en Israel, el pueblo de Dios. Había una comunidad muy grande en Alejandría, en Egipto, una comunidad judía de la diáspora. La palabra diáspora es una palabra muy elegante para decir emigración. Eran emigrantes allá. Entonces vieron la necesidad de tener el texto de la Sagrada Escritura en griego. Cuenta incluso... Lo mismo que nos pasa a los hispanos aquí, que después los hijos no hablan el español. Efectivamente. Además de eso, aparentemente hay una historia de que el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría pidió una copia de los escritos para ponerlo en la... Entonces hay una tradición que 70, 2 por cada tribu, hicieron esa primera traducción del hebreo y arameo al griego. Y esa va a ser la traducción que después va a utilizar San Pablo, porque San Pablo era hijo de migrantes. Su mentalidad era griega, su fe era judía. Y va a haber un caso muy interesante. Todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Entonces, es la lengua vehicular para acercarse a Dios. Los judíos... Los textos del Nuevo Testamento están originalmente escritos todos en griego. Todos están escritos en griego. Y están usando las primeras comunidades del Antiguo Testamento la versión de los 70, la versión griega, porque se había ido extendiendo en el mundo mediterráneo el cristianismo. Los judíos no la aceptan, esa traducción. Después del año 125, después de la destrucción de Jerusalén, después de la pérdida de una serie de cosas, el resto se juntan en Galilea, se juntan en Tiberíades, en la ciudad de Tiberíades, y allí elaboran la lista de sus libros, y muy restrictiva. El canon, la lista de los libros que son realmente palabra de Dios. Y entonces excluyen los que estaban escritos en griego. O sea, los libros que originalmente no habían sido escritos en hebreo o arameo, los excluyen. Está uno de los libros de los Macabeos, está el libro de Esther, Judith, etc. Entonces, cuando viene la reforma... Que por cierto, se perdieron unos cuantos libros hermosos muy ahí. Interesantes. Cuando llega la reforma protestante, Martín Lutero elabora un canon de libros, pero siguiendo el canon de los judíos, el canon palestinense, mientras que el resto de la iglesia seguía el canon alejandrino, el canon elaborado en el Concilio de Trento. Va a ser el último momento en que en la doctrina de la iglesia se establece cuáles son los libros que se consideran libros revelados por Dios, que son parte de la Biblia, y nos dan la lista de los 73. Entonces esos 7 libros excluidos se los van a llamar los que vienen después de la norma, los deuterocanónicos, que los católicos y los ortodoxos los aceptan como palabra de Dios. Las iglesias nacidas de la Reforma excluyen, los ven como libros religiosos, pero no los incluyen en la lista de los libros sagrados. Padre, a medida que avancemos en esta serie volveremos a ese tema y volveremos al tema de los libros canónicos, de los deuterocanónicos y de los apócrifos y todo lo demás. Eso. Pero hoy no tenemos ya mucho más tiempo. Una nota que quería recordar a nuestros televidentes, y es que estos libros deuterocanónicos realmente no añaden nada, ni tienen, no es que las otras comunidades no los reconozcan como libros, digamos,
sagrados. Lo que no lo reconoce es como libros revelados del canon. Es como, por ejemplo, nos ocurre en el Nuevo Testamento, las cartas de Clemente de Alejandría. Exacto. Son cartas profundamente espirituales, profundamente reveladoras, pero no están en el Pastor de Hermas, ocurre lo mismo. Estamos terminando y como siempre en este programa, siempre lo repito, el cura tiene la última palabra. Usted tiene la última palabra. Me toca la última palabra y la palabra es bien sencillo. Vayamos a descubrir la palabra de Dios. O sea, de la Biblia podemos saber un montón de cosas, pero hay que recordar lo que decía San Gregorio Nacianceno en el siglo IV, siglo V. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. O sea, muchas veces que nos conocemos un montón de devociones, un montón de novenas, un montón de rosarios, los cuales están bien, pero desconocemos la palabra de Dios. Y es la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra respuesta a Dios y la escucha de Dios. Escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios, pero esa escucha trae una lectura. Y a eso es a lo que les invitamos, a que vayan descubriendo poco a poco, lentamente, pero profundamente la palabra de Dios, la palabra que es vida, la palabra que nos guía, la palabra que nos acompaña. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo por estar hoy con nosotros. Este es el inicio de una serie de 10 programas que vamos a dedicar a conversar con el Padre Tomás del Valle sobre la Biblia. En su nombre y en el mío propio, Jorge Ignacio Domínguez, les damos las gracias por haber estado con nosotros hoy en Al Pan Pan.